Hubo una época en la que un solo nombre hacía temblar tronos, en la que las ciudades más poderosas caían a sus pies y en la que los dioses parecían conspirar para allanar su camino. Ese nombre era Alejandro, conocido en la posteridad como Alejandro Magno. El joven rey de Macedonia que con apenas 20 años se convirtió en señor de Grecia y en menos de una década conquistó un imperio que se extendía desde las orillas del Mediterráneo hasta los confines de la India. Hoy, en Reconstruyendo la Historia, vamos a sumergirnos en la vida extraordinaria de Alejandro Magno, no solo en sus batallas y conquistas, sino en sus sueños, en sus miedos, en las pasiones que lo impulsaron y en las sombras que lo acecharon hasta el último día de su corta vida. Si te apasiona la historia real, la que late con el eco de los tambores de guerra, las intrigas de la corte y los susurros de antiguos oráculos, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarme en este viaje épico por el mundo antiguo, porque aquí en Reconstruyendo la Historia, no solo contamos lo que pasó, lo vivimos, y nuestra historia comienza en el año 356 a.C., en la ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia, donde nació Alejandro, hijo de Filipo II, un rey que había convertido a Macedonia en la potencia dominante de Grecia, y de Olimpia, una mujer de carácter indomable, profundamente religiosa y envuelta en rumores de misticismo. Se cuenta que la misma noche en que Alejandro vino al mundo, el templo de Artemisa en Efeso ardió en llamas, como presagio de que aquel que había nacido estaba destinado a incendiar el mundo. Desde pequeño Alejandro mostró una inteligencia y una curiosidad fuera de lo común. Su madre Olimpia le inculcó la idea de que tenía sangre divina, pues aseguraba descender de Aquiles por un lado y de Hércules por el otro, y Filipo, su padre, se encargó de proporcionarle la mejor educación posible, hasta el punto de encomendarlo al mismísimo Aristóteles, el gran filósofo griego. Aristóteles le enseñó filosofía, ciencia, medicina y sobre todo el amor por la cultura griega, un amor que Alejandro llevaría consigo hasta los confines de Asia. Pero también le inculcó la idea de que los griegos eran superiores y que los bárbaros, como se denominaba a los pueblos no griegos, estaban destinados a ser gobernados, y sin embargo, Alejandro, a lo largo de su vida, demostraría que su visión era mucho más compleja y que su ambición no se limitaba a imponer la cultura griega, sino a fusionarla con la de los pueblos conquistados. Desde su infancia, Alejandro mostró un carácter apasionado, valiente y decidido. Cuenta la leyenda que cuando apenas era un adolescente, su padre Filipo adquirió un caballo salvaje llamado Bucéfalo, tan indomable que nadie podía montarlo. Alejandro observó que el animal se asustaba de su propia sombra, y tras calmarlo, logró domarlo, ante lo cual Filipo exclamó: «Hijo mío, búscate otro reino, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti», y en esas palabras se escondía la profecía de un destino inmenso. A los 16 años, mientras su padre guerreaba, Alejandro fue regente de Macedonia y sofocó una rebelión en Tracia, fundando una ciudad que llamó Alejandrópolis, su primera ciudad con su nombre, y a los 18 luchó en la batalla de Queronea, donde encabezó la carga que rompió las filas de la Sagrada Compañía tebana, demostrando su genio militar. Pero el destino de Alejandro cambió radicalmente cuando Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., durante la boda de su hija, en medio de intrigas de palacio que aún hoy siguen siendo objeto de debate entre historiadores. Algunos sugieren que Olimpia estuvo implicada, otros que Alejandro mismo tuvo algo que ver, aunque no hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que con apenas 20 años, Alejandro fue proclamado rey, heredando un reino poderoso, pero rodeado de enemigos, porque en cuanto Filipo murió, las ciudades griegas, que vivían bajo el dominio macedonio, comenzaron a rebelarse, especialmente Tebas y Atenas. Alejandro, decidido a mantener el legado de su padre, marchó con su ejército hacia el sur, cruzó las Termópilas, y en una demostración de fuerza, exigió sumisión a todas las polis. Cuando llegó a Tebas y ésta se negó a rendirse, Alejandro arrasó la ciudad por completo, salvo la casa del poeta Píndaro. Como gesto de respeto a la cultura, el resto fue reducido a escombros, enviando un mensaje claro a toda Grecia: nadie desobedecería al joven rey sin sufrir las consecuencias. Tras someter Grecia, Alejandro miró hacia Asia. El sueño de su padre siempre había sido vengar a los griegos por las invasiones persas y conquistar el vasto imperio aqueménida. Alejandro heredó ese sueño, pero lo llevó mucho más lejos, porque no solo deseaba conquistar Persia, sino convertirse en el señor de toda Asia, y así, en la primavera del año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto, al frente de un ejército compuesto por macedonios, griegos y aliados, alrededor de 40.000 hombres, un ejército pequeño en comparación con las fuerzas persas, pero bajo el mando de un genio militar sin igual. Antes de desembarcar en Asia, Alejandro realizó sacrificios en Troya, rindiendo homenaje a Aquiles, su héroe, y colocándose simbólicamente en el camino de los grandes conquistadores, y allí, en las arenas de Asia, comenzaría la epopeya que lo llevaría a convertirse en Alejandro Magno,
el conquistador que desafiaría a un imperio que había dominado el mundo durante siglos. Y fue allí, en las arenas de Asia, donde Alejandro Magno comenzó a esculpir su leyenda. Después de rendir homenaje en Troya, convencido de ser el nuevo Aquiles, Alejandro se encaminó hacia el interior de Asia Menor, decidido a arrancar del imperio persa sus territorios occidentales. Su ejército estaba compuesto por unos 35.000 a 40.000 hombres, incluidos los temibles hipaspistas, la caballería de los compañeros, los pecetairoi o falangistas macedonios, y contingentes griegos, tracios y otros aliados. Su infantería estaba organizada en la famosa falange macedonia, una formación casi inexpugnable gracias a las arisas, largas lanzas de entre 5 y 6 metros, que convertían a sus hombres en un muro de pinchos avanzando inexorablemente. Alejandro no solo era un estratega militar sin parangón, sino también un maestro en el uso de la propaganda y de los símbolos. En cada paso que daba, buscaba legitimar su misión ante griegos y macedonios, proclamándose vengador de las guerras médicas y libertador de las ciudades griegas bajo dominio persa. Su carácter se consolidaba como el de un joven rey impaciente, decidido y con un aura casi divina que sus hombres empezaban a percibir. Algunos decían que en el fragor de la batalla brillaba una luz alrededor de su cabeza, otros que su voz era capaz de encender el valor en los corazones más temerosos. Pero no todo era gloria, porque Alejandro también demostraba desde joven un temperamento colérico y una determinación férrea, que no toleraba la traición ni la desobediencia. Sus relaciones con su madre, Olimpia, seguían siendo intensas y complejas. Ella desde Macedonia influía en la corte, mientras Alejandro comenzaba a forjar su propio destino lejos de su tierra natal, y mientras se preparaba para la invasión de Asia. En Grecia, las ciudades observaban con recelo y esperanza, porque algunos veían en Alejandro un nuevo tirano, y otros, un libertador que cumpliría la vieja promesa de llevar el combate hasta el corazón del imperio persa. Alejandro había logrado asegurar la paz interna, sofocar rebeliones y demostrar que, aunque joven, estaba más que preparado para liderar ejércitos y reinos. Cada paso que daba lo acercaba a su sueño de construir un imperio sin precedentes, un imperio donde Oriente y Occidente se fundieran bajo su mando, y así, con el sol elevándose sobre las aguas del Helesponto, Alejandro y su ejército marcharon hacia el destino, con la mirada fija en un horizonte que prometía gloria, riqueza, y el riesgo mortal que siempre acompaña a los grandes conquistadores. Y fue en ese momento cuando el mundo comenzó a escribir, con sangre y leyenda, la historia de Alejandro Magno, el joven rey macedonio que estaba a punto de convertirse en el conquistador más célebre de todos los tiempos. Y aquí en Reconstruyendo la Historia, seguiremos explorando cada paso de su epopeya, porque la vida de Alejandro es la historia de un hombre que soñó con lo imposible y estuvo dispuesto a pagar cualquier precio por convertirlo en realidad. Y así Alejandro Magno comenzó su marcha triunfal a través de Asia Menor, decidido a arrancar a los persas cada ciudad, cada fortaleza y cada tesoro que se interpusiera en su camino, porque en su mente ardía el sueño no solo de conquistar tierras, sino de fundirse con ellas, de ser reconocido no como un simple invasor, sino como el legítimo rey de Asia. Tras su victoria en el río Gránico, Alejandro consolidó su posición en el oeste de Asia Menor. Las ciudades griegas de Jonia, como Efeso y Mileto, se rindieron ante él. Algunas lo recibieron como libertador, otras con miedo, pero todas comprendieron que el joven rey de Macedonia no se detendría hasta cumplir su destino. Alejandro avanzó hacia Halicarnaso, ciudad fortificada y defendida por Memnón de Rodas, un comandante griego al servicio de Persia. Allí encontró una resistencia encarnizada. Las murallas eran imponentes, los defensores empleaban fuego griego, y durante semanas Alejandro asedió la ciudad con máquinas de guerra. Torres móviles, arietes y minas bajo los muros. Finalmente Memnón decidió incendiar Halicarnaso antes de abandonarla, y Alejandro entró en ruinas. Pero victorioso, tras asegurar Caria, Alejandro continuó su marcha hacia el interior, cruzando la costa sur de Asia Menor. Su ejército atravesó el áspero terreno de la Pisidia y llegó hasta Frigia, donde se detuvo en Gordión, lugar donde se hallaba el famoso nudo gordiano, una cuerda compleja que, según la leyenda, solo podría desatar quien estuviese destinado a gobernar Asia. Alejandro, impaciente ante tanta superstición, sacó su espada y lo cortó de un tajo, diciendo que no importaba cómo se deshacía el nudo, sino que se deshiciera, y con este gesto alimentó aún más la leyenda de que los dioses estaban de su lado. Su ejército, inspirado por victorias y por la reputación creciente de su rey, avanzaba cada vez más confiado, mientras en el corazón del imperio persa, Darío III reunía un ejército gigantesco, decidido a aplastar al joven conquistador antes de que llegara demasiado lejos. Alejandro dejó Gordión y avanzó hacia el sur, y fue en las llanuras de Cilicia donde se encontró con su destino. En el año 333 a.C., en un lugar llamado Isos, Darío se había posicionado con un ejército mucho mayor. Se dice que contaba con más de 100.000 hombres.
Aunque las fuentes antiguas exageran las cifras, sin embargo, era evidente que superaba ampliamente a Alejandro en número. Darío situó su ejército en un terreno estrecho, entre el mar y las montañas, anulando así parte de su superioridad numérica, y Alejandro, comprendiendo la situación, decidió atacar sin esperar refuerzos. En Isos, Alejandro formó su falange macedonia en el centro, mientras lideraba personalmente la caballería de los compañeros en el ala derecha. Cargó directamente contra el lugar donde Darío se hallaba en su carro de guerra, y el impacto de la caballería macedonia fue tan brutal que sembró el caos en las filas persas. Darío, aterrorizado, huyó del campo de batalla, abandonando a su familia, esposa, madre y hermanas, las cuales fueron capturadas por Alejandro, quien las trató con sorprendente respeto y las protegió, asegurándose de proyectar la imagen no solo de conquistador, sino de rey justo y magnánimo. La victoria en Isos fue monumental, no solo militarmente, sino psicológicamente, porque demostró que Alejandro no solo podía vencer a sátrapas locales, sino al mismísimo gran rey persa. Tras la batalla, Alejandro envió cartas a Darío ofreciéndole devolverle a su familia si aceptaba reconocerlo como señor de Asia. Darío, herido en su orgullo, se negó, y Alejandro continuó su campaña, consciente de que mientras Darío viviera, la guerra no había terminado. Tras Isos, Alejandro puso rumbo hacia el sur, decidido a asegurar el control del Mediterráneo oriental, y comenzó el asedio de Tiro, la poderosa ciudad fenicia situada sobre una isla fortificada. Alejandro, incapaz de tolerar una ciudad persa a sus espaldas, decidió conquistarla a cualquier coste. Ordenó construir un enorme dique de tierra y piedra que conectara el continente con la isla, un esfuerzo titánico que llevó meses y miles de obreros, mientras los tirios lanzaban ataques navales y defendían las murallas con fuego y flechas. Finalmente, en el año 332 a.C., Alejandro tomó Tiro tras un asedio épico, ejecutando a miles de defensores y vendiendo a muchos más como esclavos. El asedio de Tiro demostró su determinación absoluta y su talento. Para superar cualquier obstáculo, con Tiro bajo su poder, Alejandro marchó hacia Gaza, donde se enfrentó a otro duro asedio, y tras conquistar la ciudad, siguió su camino hacia Egipto, y fue en Egipto donde Alejandro recibiría uno de los mayores honores de su vida, porque al entrar en la tierra de los faraones, fue recibido no como un conquistador, sino como un libertador. Egipto estaba harto del dominio persa y los sacerdotes lo proclamaron hijo legítimo de Amón, el dios supremo. En el oasis de Siwa, Alejandro consultó el famoso oráculo y, según cuentan las crónicas, recibió la confirmación de que era hijo de Zeus Amón, consolidando aún más su aura divina. En Egipto fundó la célebre ciudad de Alejandría, destinada a convertirse en uno de los grandes centros culturales y comerciales del mundo antiguo. Alejandro no solo era un guerrero, era un visionario que quería dejar huellas eternas en piedra y en nombres, y mientras Egipto lo celebraba, Alejandro preparaba la mayor empresa de todas: la invasión del corazón del imperio persa, porque en su mente ya no existía límite alguno, solo la certeza de que su destino era gobernar el mundo. Y así, con Egipto bajo su control y con la bendición de los dioses, Alejandro Magno volvió sus ojos hacia el corazón del imperio persa, porque sabía que mientras Darío III siguiera gobernando desde sus magníficos palacios, su conquista estaría incompleta. En la primavera del año 331 a.C., Alejandro abandonó Egipto y condujo a su ejército a través del desierto sirio hacia Mesopotamia. Darío, tras reorganizar sus fuerzas, estaba decidido a presentar batalla definitiva. Había reunido un ejército gigantesco. Se hablaba de cientos de miles de hombres, carros de guerra con cuchillas en sus ruedas y elefantes de guerra. Aunque las cifras probablemente fueron exageradas por los cronistas, Alejandro cruzó el Eufrates y luego el Tigris, avanzando hacia la gran llanura de Gaugamela, cerca de Arbela. Allí, en la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre del año 331 a.C., Alejandro se preparó para la que sería la batalla más crucial de su vida, mientras Darío ordenaba nivelar el terreno. Para facilitar el uso de sus carros de guerra, Alejandro pasó la noche estudiando el campo de batalla y organizando su despliegue. La mañana de Gaugamela amaneció cargada de presagios. Se dice que Alejandro ofreció sacrificios a los dioses y arengó a sus hombres recordándoles las victorias obtenidas y la gloria que les aguardaba si vencían. Formó su ejército con la falange macedonia en el centro, la caballería en los flancos y unidades ligeras preparadas para contener a los carros persas. Darío colocó su carro en el centro de sus tropas, rodeado de sus mejores guerreros, y a pesar de la inmensidad del ejército persa, Alejandro lanzó su táctica favorita, un avance oblicuo hacia la derecha, obligando a Darío a estirar su línea y abriendo una brecha en el centro. En el momento exacto, Alejandro giró bruscamente y cargó con su caballería de compañeros hacia el corazón del ejército persa. La lucha fue encarnizada, el suelo temblaba bajo el paso de los caballos, el sol relucía en las lanzas, y los gritos de guerra resonaban como truenos. Darío,
Al ver peligrar su vida, huyó de nuevo, dejando a su ejército sumido en el caos. La victoria en Gaugamela fue total, significó la caída del imperio persa, porque tras la derrota, las ciudades persas comenzaron a rendirse una tras otra. Alejandro entró triunfal en Babilonia, donde fue recibido como rey legítimo. Le ofrecieron tesoros, elefantes, caballos, y la sumisión de las provincias, en Persépolis, la capital ceremonial de los aqueménidas. Alejandro entró en el palacio de los reyes persas, y durante un banquete, presa del vino y de la exaltación, permitió que se incendiara el palacio de Jerjes, símbolo del poder persa. Algunos dicen que lo hizo como venganza por las guerras médicas, otros que fue un arrebato, pero en cualquier caso, las llamas devoraron los muros de mármol y oro, y con ellas ardió el corazón simbólico del imperio persa. Tras la caída de Persépolis, Alejandro emprendió la persecución de Darío, decidido a capturarlo, para consolidar definitivamente su dominio, pero Darío fue asesinado por sus propios sátrapas mientras huía hacia Bactria. Cuando Alejandro llegó al lugar donde yacía el cadáver de su enemigo, se dice que lloró por la muerte de un rey que, aunque enemigo, representaba la legitimidad del imperio que ahora el gobernaría. Ordenó que Darío recibiera funerales reales y se presentó ante los persas como el sucesor legítimo de los grandes reyes, asumiendo títulos persas y adoptando costumbres orientales. Alejandro comenzó a vestir ropas persas, a practicar la prosquinesis, la reverencia ante el monarca, lo cual empezó a generar tensiones entre sus soldados macedonios, que veían con recelo cómo su rey empezaba a comportarse más como un rey persa que como un rey griego. Alejandro, sin embargo, no quería ser solo rey de Macedonia, ni siquiera solo rey de Asia. Quería crear un imperio universal, donde griegos y persas vivieran bajo un mismo gobierno. Hablaba de hermandad de pueblos, de mezclar razas, y para ello comenzó a integrar persas en su ejército, a casar a sus generales con mujeres persas, e incluso él mismo se casó con Roxana, la hija de un noble bactriano, un matrimonio que, aunque político, también pareció estar marcado por la pasión, pues las crónicas describen a Roxana como una mujer hermosa y de carácter fuerte. Mientras Alejandro avanzaba hacia las regiones orientales de su imperio, empezó a enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a conspiraciones internas. Hubo oficiales que comenzaron a conspirar, temerosos de que Alejandro se hubiera alejado demasiado de sus raíces. En uno de los episodios más oscuros de su vida, Alejandro ejecutó a su amigo Clito el Negro, el hombre que le había salvado la vida en el Gránico, tras una discusión en un banquete, cuando Clito lo acusó de haberse olvidado de su herencia macedonia. Alejandro, dominado por la ira y el vino, clavó su lanza en el pecho de Clito, y se dice que lloró desconsolado después, atormentado por su propio acto. Pero incluso estos episodios de violencia y arrepentimiento no detuvieron su marcha. Tras consolidar su dominio en Persia, Alejandro se dirigió hacia el noreste, hacia Sogdiana y Bactria, regiones montañosas y salvajes, donde tuvo que combatir guerrillas y rebeldes locales. Allí fundó nuevas ciudades llamadas Alejandría y estableció bases militares para asegurar las rutas. Y mientras tanto, en su mente surgía un nuevo horizonte, el de la India, porque Alejandro quería ir más allá de lo que ningún hombre había ido. Quería llegar al fin del mundo conocido, y nada ni nadie parecía capaz de detenerlo. Y así, mientras el eco de sus conquistas resonaba en los corredores de mármol de Persépolis y en las plazas de Babilonia, Alejandro Magno volvía sus ojos hacia el este, hacia el horizonte infinito donde el sol nacía, porque en su mente ardía la obsesión de llegar más allá de los confines del mundo conocido, de dejar su huella en tierras que para los griegos eran apenas un rumor en los relatos de mercaderes y viajeros. Decidió entonces emprender la expedición hacia la India, convencido de que allí se hallaban nuevas riquezas, nuevos reinos y el límite mismo del mundo. Y en la primavera del año 327 a.C., Alejandro reunió a su ejército, reorganizó sus tropas e integró aún más contingentes persas y de otras nacionalidades, porque su sueño era gobernar un imperio mestizo, donde griegos y asiáticos convivieran bajo su mandato. Pero esa política no siempre fue bien recibida por sus oficiales macedonios, quienes cada vez más murmuraban que su rey había dejado de ser uno de los suyos. Mientras tanto, Alejandro cruzó el Indus, atravesando pasos montañosos helados y desfiladeros traicioneros. Su ejército sufrió enormes penalidades, hambre, frío y ataques constantes de tribus montañesas que no aceptaban su dominio. Pero Alejandro avanzó implacable, sofocó rebeliones y fundó nuevas ciudades para asegurar el control de las rutas. Al llegar al valle del Indo, Alejandro se encontró con el rey Taxiles, gobernante de un territorio que hoy correspondería al Punjab. Taxiles se sometió sin luchar y ofreció su alianza y suministros. Pero más al este, Alejandro se topó con el reino de Poros, un monarca indio que se negó a rendirse, y en el verano del año 326 a.C. se libró la famosa batalla de Lidaspes. En la ribera del río Jhelum, Poros reunió un ejército numeroso, con elefantes de guerra que eran desconocidos para
los macedonios y generaban un terror profundo entre las filas helenas, porque aquellos monstruos de carne y colmillos parecían invencibles. Alejandro, fiel a su genio táctico, engañó a Poros fingiendo varios intentos de cruzar el río, hasta que una noche de lluvia torrencial encontró un vado y logró atravesar con parte de su ejército. Sorprendiendo al enemigo desde un flanco inesperado, el combate fue brutal. Los elefantes arrasaron las líneas macedonias, sembrando el caos, pero Alejandro logró reagrupar a sus hombres, rodeó a los elefantes y los atacó con flechas y jabalinas, haciendo caer a sus conductores y generando pánico entre las bestias. Tras horas de lucha sangrienta, Poros fue derrotado, pero Alejandro, impresionado por su valentía y estatura, pues se decía que Poros era un gigante de más de 2 metros, lo trató con respeto y lo dejó gobernar como sátrapa bajo su autoridad, asegurando así el control sobre una vasta región del Punyab. Tras Hidaspes, Alejandro siguió avanzando hacia el este, soñando con alcanzar el río Ganges, pero allí, por primera vez en toda su campaña, su ejército se negó a seguir. Los hombres, agotados, enfermos y aterrados por relatos de reinos aún más poderosos en la India, se plantaron en el río Éfasis y exigieron regresar. Alejandro intentó persuadirlos con discursos encendidos, apelando a la gloria y a la inmortalidad de sus hazañas, pero incluso sus generales más leales le rogaron que se detuviera. Finalmente, entre lágrimas de rabia, Alejandro accedió a dar la vuelta, aunque erigió altares en el Éfasis como símbolo de su paso y para señalar hasta dónde había llegado su ambición. El regreso fue una odisea aún más terrible, porque Alejandro decidió atravesar el desierto de Gedrosia, una inmensa extensión de arena y roca, donde su ejército sufrió hambre extrema, sed insoportable y temperaturas abrasadoras. Miles de soldados y animales perecieron en la travesía, y se dice que el mismo Alejandro compartía el agua que le ofrecían con sus hombres, derramándola en la arena para demostrar que no bebería lo que sus soldados no podían tener. Tras meses de sufrimiento, Alejandro logró regresar a Babilonia en el año 324 a.C., aunque su ejército estaba diezmado, agotado y profundamente herido tanto física como moralmente, y allí, en Babilonia, comenzó a preparar nuevos planes, porque Alejandro nunca dejaba de soñar. Hablaba de expediciones hacia Arabia, hablaba de conquistar Cartago, de explorar el Océano Índico, de cartografiar el mundo entero. Pero mientras planeaba estas empresas, las tensiones en su corte crecían. Muchos de sus generales resentían sus costumbres orientales, sus ropajes persas, su exigencia de prosquinesis, y aunque Alejandro intentaba mantener la unidad casando a sus oficiales con mujeres persas en grandes bodas colectivas, el descontento hervía bajo la superficie, y fue en ese ambiente cargado de tensiones donde el destino empezó a volverse contra él, porque el hombre que había conquistado el mundo entero no podía conquistar el tiempo ni la fragilidad del cuerpo humano. Y así, mientras los muros de Babilonia contenían los ecos de sus planes de nuevas conquistas, Alejandro Magno comenzó a sentir el peso de los años y de las campañas interminables. Aunque solo tenía 32 años, su cuerpo estaba marcado por múltiples heridas, golpes de lanzas, cortes de espadas y el desgaste de años de lucha constante. Su ánimo parecía volverse más sombrío, más desconfiado, y las tensiones políticas dentro de su corte crecían como serpientes en la hierba, porque muchos de sus generales macedonios, hombres que habían compartido con él el polvo de los caminos y la gloria de las victorias, empezaban a cansarse de sus gestos orientales, de sus ropajes persas, de su pretensión de ser adorado como un dios. Aunque Alejandro se había mostrado en numerosas ocasiones magnánimo y visionario, su carácter también se había endurecido, y la paranoia se filtraba en sus pensamientos. Las ejecuciones por conspiraciones reales o imaginadas se hicieron más frecuentes, y aunque el ejército seguía siendo leal, la chispa del descontento ardía bajo la superficie. Fue entonces cuando Alejandro, regresado a Babilonia, comenzó a organizar expediciones hacia Arabia y nuevas exploraciones navales. Pretendía consolidar su imperio creando rutas comerciales, fundando ciudades y conectando el Mediterráneo con el Océano Índico. Pero la muerte acechaba. En mayo del año 323 a.C., durante un banquete, Alejandro comenzó a sentir fiebre, dolor intenso y debilidad. Algunos historiadores antiguos, como Plutarco y Arriano, describen que su enfermedad se prolongó varios días, que perdió la voz y quedó postrado en cama. Mientras sus generales y oficiales acudían a verlo para recibir órdenes, se dice que en sus últimos días, Alejandro no podía hablar y saludaba con leves movimientos de cabeza. Rumores comenzaron a extenderse sobre un posible envenenamiento. Algunos señalaron a Antípatro, otros a Casandro, pero no existe prueba firme de que fuera asesinado. Es posible que Alejandro sucumbiera a la malaria, fiebre tifoidea, pancreatitis o a las secuelas acumuladas de múltiples heridas y el agotamiento extremo. Tras casi 2 semanas de agonía, Alejandro murió en Babilonia, el 10 o 11 de junio del año 323 a.C., tenía solo 32 años,
y en el momento de su muerte. Su imperio se extendía desde Grecia y Egipto hasta las fronteras de la India, un territorio que jamás ningún hombre había gobernado antes. Su muerte dejó un vacío inmenso. ¿Por qué? Alejandro no dejó un heredero claro. Su único hijo legítimo, Alejandro IV, aún no había nacido, y sus generales, los diadocos, se lanzaron en una lucha brutal por el control del imperio, lo que llevó a décadas de guerras civiles, particiones y traiciones, conocido como el período de las guerras de los diadocos. De su cadáver se cuenta que no mostró signos de descomposición durante días, lo que alimentó aún más la leyenda de que Alejandro tenía algo de divino. Su cuerpo fue embalsamado y trasladado primero a Menfis en Egipto y más tarde a Alejandría, donde fue depositado en un magnífico sarcófago de oro, convertido en lugar de peregrinaje durante siglos. César, Augusto y otros grandes conquistadores de la historia acudieron a rendir homenaje ante su tumba, aunque hoy se desconoce dónde se encuentra exactamente, porque el sepulcro de Alejandro Magno se ha perdido en el transcurso de la historia, y se ha convertido en uno de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad. Pero más allá de la tumba y de las conquistas, Alejandro dejó un legado que transformó el mundo. Su imperio, aunque fragmentado tras su muerte, permitió el nacimiento del helenismo, una época en la que la cultura griega se fusionó con la de Egipto, Persia y Asia Central, dando lugar a una era de intercambio cultural sin precedentes, en la ciencia, la filosofía, la arquitectura y el arte. Ciudades como Alejandría se convirtieron en focos de conocimiento y encrucijada de saberes. El griego se convirtió en lengua franca de comercio y cultura en vastas regiones, y las ideas de Alejandro sobre la fusión de pueblos y culturas influyeron durante siglos en la concepción de imperio. Alejandro no solo fue un conquistador, fue un creador de puentes entre Oriente y Occidente. Su figura ha inspirado a emperadores, generales, escritores y artistas durante más de 2 milenios, porque en él se reúnen la ambición desmedida, el genio militar y la fascinación por lo imposible, y aquí en Reconstruyendo la historia, vamos a seguir explorando nuestro próximo bloque cómo su figura trascendió su propia época, se convirtió en mito y dejó una huella tan profunda que aún hoy seguimos buscando en él respuestas sobre el poder, el destino y el precio de la grandeza. Y mientras las arenas de Babilonia devoraban los ecos de las pisadas de Alejandro Magno, su figura comenzó a crecer más allá de la carne y de la historia, porque si bien había muerto a los 32 años, su nombre empezó a convertirse en leyenda, en mito, en referencia obligada de todo aquel que soñaba con imperios, con conquistas y con la inmortalidad. Los autores antiguos, desde Plutarco hasta Arriano, desde Diodoro Sículo hasta Curcio Rufo, dedicaron páginas enteras a narrar su vida. Algunos lo ensalzaron como un héroe casi divino, otros lo criticaron por su arrogancia y su crueldad, pero ninguno pudo ignorar la magnitud de su hazaña, porque Alejandro cambió la historia para siempre. Tras su muerte, su imperio se fragmentó en manos de sus generales, los diadocos, hombres ambiciosos como Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Antígono, quienes lucharon entre sí durante décadas, dividiendo su vasto territorio en reinos independientes. De esas luchas nacerían el reino Ptolemaico en Egipto, el imperio seleucida en Asia, el reino de Macedonia en Europa y muchos otros dominios menores. Pero aunque políticamente su imperio no sobrevivió, culturalmente el mundo quedó transformado, porque Alejandro había llevado el idioma griego, la filosofía, el arte y la ciencia hasta lugares donde jamás habían llegado. Fundó ciudades llamadas Alejandría a lo largo de sus rutas, la más famosa en Egipto, que se convertiría en faro de conocimiento gracias a su legendaria biblioteca y su museo. En esos centros se mezclaron griegos, egipcios, persas, judíos y pueblos de Asia Central, creando una civilización híbrida, conocida como helenismo, que impulsó avances extraordinarios en astronomía, medicina, matemáticas, geografía y arte. Nombres como Euclides, Arquímedes, Eratóstenes o Hiparco surgieron en ese clima intelectual que Alejandro había contribuido a forjar. En el ámbito militar, su figura se convirtió en el modelo supremo de comandante, estrategas de todos los tiempos. Estudiaron sus campañas, sus maniobras envolventes, su audacia para atacar siempre en el momento menos esperado. Aníbal, César, Napoleón y tantos otros confesaron haber encontrado inspiración en Alejandro. Incluso en culturas tan lejanas como la islámica, Alejandro se transformó en el Iskandar Duele Arnein, el Alejandro de los dos cuernos. Personaje venerado en el Corán y en las leyendas persas y árabes, en la Edad Media, su historia se transmitió en romances, epopeyas y manuscritos ilustrados. Convirtiéndolo en un héroe caballeresco, su figura oscilaba entre el guerrero implacable y el rey sabio, entre el conquistador de mundos y el hombre trágico devorado por su propia ambición, porque Alejandro no solo conquistó tierras, también conquistó la imaginación humana. Los relatos sobre él mezclaron hechos reales con fantasía, se hablaba de monstruos en la India, de mares hirvientes, de ciudades de oro y de oráculos que le revelaban secretos del universo, y en todas esas narraciones se
Reflejaba la fascinación por un hombre que parecía haberse alzado por encima de lo humano. Y sin embargo, bajo esa figura casi divina, había un hombre de carne y hueso, un hombre que, pese a su genio, sufrió dudas, soledad y tormentos interiores. Alejandro fue hijo de un rey genial, Filipo II, y de una madre obsesiva y apasionada, Olimpia, que le inculcó la idea de un destino divino. Desde niño vivió rodeado de intrigas, de ambiciones políticas y de relatos épicos. Su carácter se forjó entre la disciplina militar, la filosofía de Aristóteles y los mitos de héroes como Aquiles, a quien Alejandro veneraba profundamente, tanto que llevó consigo una copia de la Ilíada a todas sus campañas, y aspiró toda su vida a superar a su héroe mítico, pero esa misma ambición lo llevó también al exceso, a la megalomanía y a gestos cada vez más autocráticos. Fue venerado como un dios en Egipto y Persia, exigió reverencias orientales, y ejecutó a amigos y oficiales que lo cuestionaron. Su vida es el retrato de cómo la grandeza puede rozar la locura, y de cómo el poder absoluto corrompe incluso al hombre más brillante, pero también es la historia de un hombre que soñó con unir pueblos, con crear un mundo donde griegos, persas, egipcios y babilonios vivieran bajo una sola corona, y aunque su sueño no se materializó en vida, dejó huellas imborrables que forjaron el mundo helenístico y que, siglos después, influirían en Roma, en Bizancio y en la expansión cultural de Occidente. Alejandro cambió rutas comerciales, fundó ciudades que siguen existiendo, como Alejandría en Egipto, Kandahar en Afganistán o Charikar en Bactria. Su nombre aparece en textos de cronistas de Persia, de India, de Egipto, de Grecia y de Roma, y aunque su tumba sigue perdida, su memoria sigue viva, porque ningún conquistador, ningún emperador y ningún gobernante ha logrado borrar su sombra. Y aquí, en Reconstruyendo la Historia, creemos que hablar de Alejandro Magno no es solo hablar de conquistas, es hablar de cómo los sueños humanos pueden construir y destruir, de cómo el genio y la ambición pueden elevar a un hombre por encima de su tiempo, pero también devorarlo desde dentro. Su vida nos recuerda que la historia está escrita por seres humanos, con virtudes y defectos, y que incluso los más grandes están sometidos a la rueda inexorable del destino, y por eso, si te ha apasionado este viaje por la vida de Alejandro Magno, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarme en nuevos documentales donde seguiremos desentrañando las vidas y los secretos de los personajes más fascinantes de nuestro pasado, porque aquí, en Reconstruyendo la Historia, creemos que la historia no está muerta, está viva, y nos sigue hablando en cada nombre, en cada ruina y en cada eco que llega hasta nosotros desde los confines del tiempo.